Hola, pues ¿cómo están alumnas y alumnos de esta maestría en educación superior? Pues estamos llegando al final de nuestro curso de habilidades de liderazgo en instituciones educativas y hay dos temas muy importantes para esta semana que me gustaría compartir con ustedes. El primero de estos temas pues tiene que ver con la innovación, un concepto en el que sin duda las y los líderes pues tienen que ser expertos en esta materia de innovar. ¿Qué significa innovar y particularmente de qué estamos hablando en la innovación en los sistemas de educación o cómo nos sirven en el caso de los servicios educativos la innovación? Pues bien, yo les voy a plantear y les voy a compartir un documento muy interesante que me hizo favor de complementar una amiga que tengo que es especialista en estos temas. Y me parece que es importante compartirla con ustedes porque nos habla de cosas muy prácticas, cosas que tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo actualmente. Y la presentación como tal se llama Modelos de Innovación Educativa. Si me preguntan qué es la innovación en estos momentos y cómo se tiene que vincular con el liderazgo, bueno, pues son los cambios y las mejoras en los procesos, prácticas, métodos y recursos que se utilizan en el ámbito educativo y de los cuales sin duda es responsable quien ejerce el papel de liderazgo o el rol de líder en la organización. ¿Qué tiene que hacer un líder en todo esto? Bueno, pues promover dentro de otras cosas un aprendizaje organizacional más efectivo, significativo y que sea relevante tanto para los estudiantes como para los que además de ellos intervienen en el acto educativo. Y aquí creo que los ejemplos resultan muy pertinentes con esto que estamos viviendo nosotros. Esta presentación que les comparto tiene que ver justamente con los modelos educativos, pero creo que el más avanzado, el más comprensible de los modelos educativos, pues es el que estamos viviendo nosotros. La educación a distancia es sin duda una aportación de la pandemia y como creo que lo hemos comentado y sin duda es el paradigma que se rompió durante este proceso. Era inconcebible la educación superior a distancia. Había algunos ejercicios, había algunas actividades que se realizaban, sin embargo, siempre había existido una resistencia a romper el paradigma de que la universidad es un templo, esa función sacramental donde había un responsable del conocimiento y un grupo de personas deseosas de recibirlo en este esquema tradicional de auditorio, es decir, alguien de frente y los demás viendo. Ese sistema se rompió. Yo creo que la educación no va a volver a ser igual después de esto que pasó y tuvo que ocurrir un cisma como el que vivimos para que esto sucediera y ahí justamente es donde entra la innovación. ¿Por qué es importante que el líder aprenda innovación? Bueno, porque la innovación en materia educativa fomenta la creatividad en el diseño de nuevas prácticas, enfoques y recursos educativos. También la innovación busca generar ideas y soluciones originales para mejorar la experiencia de aprendizaje, tanto de resolución de problemas como lo vamos a ver más adelante. Y la innovación, esta tarea tan evolucionada del Homo sapiens, permite optimizar las tareas que realiza a través del uso de la tecnología. Cuando hablamos de a quién va dirigida la innovación que puede promoverse desde el liderazgo educativo, bueno, principalmente es en los estudiantes. Sin embargo, también incluye otros actores como los docentes, los padres de familia, los tutores y la comunidad en general. Todos ellos representan un papel muy importante en el proceso educativo al brindar apoyo, guía y todos los recursos a los estudiantes. Pero ¿cómo se opera la innovación? ¿Cómo funciona la innovación? Bueno, pues la innovación es un proceso de cambio que en materia educativa implica una serie de etapas y acciones que se llevan a cabo para imponer o para proponer o para adaptarnos a nuevas prácticas acordes a estas nuevas realidades. ¿Qué ha pasado o cuál es el proceso que esto sigue? Bueno, en primer lugar, la identificación de una necesidad de cambio. Imagínense que las instituciones de educación superior no hubiéramos evolucionado en la pandemia. Hubiéramos perdido literalmente más de como fue 2 años. O sea, era imposible detener los ciclos educativos durante 2 años, 2 años y medio. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, se identifica una necesidad y después definimos qué es lo que queremos. ¿Queremos mantenernos a la vanguardia? ¿Queremos cerrar la universidad y esperar a que la pandemia se termine? Y aquí quisiera hacer una pausa. Yo creo
desde la perspectiva del estudio de las ciencias, de las probabilidades y del futuro que hemos estado revisando en algunos otros foros, creo que nos falta antes de vivir algunas crisis. Desafortunadamente a esta generación nos va a tocar vivir, ya vivimos una crisis biológica, como la que acabamos de vivir de la pandemia. Una crisis que sin duda marcó un hito en la manera en la que teníamos puestos nuestros paradigmas, tanto de convivencia como de desarrollo de nuestras actividades. Sin duda nos falta vivir todavía una crisis social, y parece que no está muy lejos, una crisis social que quizá puede ser originada justamente por el tema de la separación o el abundamiento de las brechas económicas, es decir, podemos vivir una crisis social mundial como la que vivimos en la pandemia. También esta generación seguramente se va a enfrentar a una crisis ambiental como la que estamos pues ya muy próximos a vivir en el tema del agua, y seguramente vamos a vivir también una crisis tecnológica. Imagínense que un día cualquiera de nosotros nos despertamos y se cayó el internet. No hay internet. El mundo está desconectado. ¿Se imaginan lo que eso puede pasar? Bueno, yo creo que esas crisis las vamos a vivir y tendríamos que estar preparados para ello. Como sabemos que esos momentos van a llegar, que es muy importante, bueno, que diseñemos y planifiquemos cómo vamos a enfrentar el cambio. Ahí les pongo un ejemplo muy claro de innovación en materia educativa. Primero empezaron las metodologías BTL, es decir, aprendizaje basado en el pensamiento. Es decir, estamos aprendiendo a pensar. No lo habíamos hecho, habíamos aprendido a memorizar, que es muy diferente. Entonces llegaron esas metodologías y empezaron a hacer pensar a la gente. Eso me pareció muy importante. Después encontramos otros ejercicios interesantes como el Flipped Classroom o el aula invertida, es decir, donde se pretende invertir el modelo tradicional. Es decir, ya no hay un aula, existe esto que estamos viviendo. Entonces, ya las herramientas tecnológicas nos permiten que el aula sea cada espacio y que finalmente solamente vengamos y solamente estemos teniendo convergencia en ciertos puntos. Pero es decir, el aula está en el espacio de cada uno de ustedes. Hay otras alternativas como el aprendizaje basado en proyectos. Un gran proyecto de innovación es justamente este, donde los estudiantes trabajan proyectos que implican la resolución de problemas del mundo real. ¿Cuántas veces también hemos escuchado que terminamos la carrera y cuando vamos a trabajar resulta que no aprendimos, no nos enseñaron nada de lo que en realidad ocupamos en el mundo real? Eso es una mentira. Lo que pasa es que el paradigma de aprendizaje bajo el que estábamos acostumbrados nos alejó de estos verdaderos aprendizajes y nos concentramos en en memorizaciones que no nos llevaban al aprendizaje. Y finalmente, otra innovación encabezada por grandes líderes es el aprendizaje cooperativo, en donde los estudiantes trabajan en grupos pequeños para lograr un objetivo común. Y adivinen qué se necesita en ese caso. Efectivamente, un líder que conduzca este cambio. Bueno, ¿cuáles serían entonces los tipos de educación a partir de este ejercicio de innovación? Bueno, pues vamos a ver que la educación formal, esa es la que nosotros tenemos que llevar a cabo en nuestras instituciones, es para desarrollar habilidades básicas académicas o comerciales, es decir, lo que tengo que aprender, lo que puedo saber de la ciencia y además lo que me va a dar de comer. Y se vale buscar la educación formal para obtener un ingreso, porque hasta la fecha es el mecanismo más sensato que hemos encontrado en la sociedad moderna para satisfacer nuestras necesidades. Trabajo, luego entonces como. No trabajo, luego entonces no como. Si trabajo de una manera muy especializada, puedo comer de una manera muy especializada. Es decir, a mayor sea la especialización de lo que logramos hacer, mejores son los salarios. Alguien que sabe hacer lo que mucha gente sabe no aspira únicamente a dividir una pequeña porción de la renta que se produce por ese punto entre todos los que saben hacerla. Pero cuando lo que ustedes saben hacer lo sabe hacer un segmento muy pequeño, es decir, la tajada del pastel es mucho más grande. Pero eso no es todo. El liderazgo de la educación implica también incidir sobre la educación informal. Es decir, esto que vamos aprendiendo en la vida cotidiana, ustedes también ya lo conocieron, es parte de ese currículum oculto, de ese currículum no escrito que tenemos que vivir. Y bueno, es eso que vamos aprendiendo, esa experiencia que nos va dando el desarrollo de la vida y también el desarrollo de nuestra formación académica. Y finalmente, un aspecto más donde la innovación es evidente es en la educación no formal. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay cosas que no están integradas bajo ningún sistema educativo y entonces tenemos que aprenderlas en algún lado y eso se vuelve muy importante. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque la innovación
y la educación finalmente generan un cambio social. Y esto es quizá lo más importante que tengan que ejercer los líderes educativos. La educación juega un papel fundamental en el desarrollo y la transformación de la sociedad, ya que tiene la capacidad, como lo hemos visto durante algunos de los videos y de los libros que han estado ustedes revisando, que cuando el líder es lo suficientemente preparado, tiene la capacidad de influir en las personas para cambiar actitudes, valores, conocimientos e incluso habilidades. ¿De qué hablamos entonces? Bueno, de que el liderazgo tiene que ser capaz de mejorar las experiencias de conocimiento. ¿Cuáles serían los modelos más innovadores en este sistema y en este tema de lo que los líderes tienen que hacerse responsables? Bueno, los modelos educativos basados en competencias son mucho más innovadores porque ahora desarrollan y evalúan habilidades y conocimientos prácticos, es decir, no es lo que digo que sé, sino es lo que hago con lo que sé. Entonces, ese es muy importante porque además nos prepara para desarrollar los aprendizajes que son aplicados en el mundo real. Estos modelos nuevos se alejan de la enseñanza tradicional que se basa únicamente en la transmisión de un conocimiento teórico. En cambio, la innovación que encabezan los líderes modernos está centrada en el desarrollar integralmente a los estudiantes. ¿Cuáles ejemplos tenemos? Bueno, pues el aprendizaje colaborativo, del cual ya vimos algunas características, el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, los esquemas de realidad virtual y algo que es muy importante que no habíamos logrado, la educación emocional. La educación emocional pareciera ser algo que todavía está distante y que sin embargo es parte de la innovación que tenemos que incluir. Y si repasamos y vamos un poco hacia las sesiones anteriores, vamos a recordar que una de las características principales del líder y particularmente de lo que vimos en la sesión anterior del coaching es tocar los sentimientos de quienes nos siguen. Eso es muy importante. Entonces, la educación emocional a través de la cual el líder es capaz de persuadir o despertar un sentimiento puede hacer perfectamente clic con lo que significa el, la innovación en materia educativa. Si me preguntan dónde ha habido algunos ejercicios interesantes, bueno, pues resulta que en el proyecto Agora en los Países Bajos tiene mucho de innovación educativa. Los Community Learning Labs en Rusia son unos ejercicios, les voy a dejar la presentación para que puedan ustedes googlearlos y se den cuenta de lo que significa. La educación enfocada en la dignidad en Kenia, Dignitas se llama, y hay una nueva escuela que también se maneja en Colombia. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, pues que la innovación que deben encabezar los líderes busca romper con los enfoques tradicionales, o al menos así debería ser, y explorar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. ¿Para qué? Pues que sean más relevantes, motivadores y efectivos para los estudiantes. Este liderazgo que debemos ejercer a través de la innovación debe alentar la creatividad, la adaptabilidad y el explorar nuevas ideas para fomentar que podamos avanzar en materia de innovación educativa. Como pueden ver, esto resulta muy interesante y creo que con esta sesión de esta semana van ustedes a aprender bastantes cosas y se van a dar cuenta de todo lo que significa la innovación en materia educativa. Esta última sesión es un poco más larga y contempla, además de esta parte de la innovación, que veamos dos cosas. ¿Cuáles son los modelos gerenciales y cuál es la importancia de la creatividad en la toma de decisiones? ¿Cómo ligar estas dos cosas? ¿Cómo hacer que estas dos cosas vayan de la mano? Bueno, pues es muy interesante lo que podemos encontrar. ¿Por qué? Bueno, porque para poder llevar a cabo estas innovaciones y estos ejercicios como los que les he planteado con anterioridad, no se originan por generación espontánea, es decir, se requiere todo un proceso previo para poder llegar a eso. Y este proceso se describe en esta parte en los modelos gerenciales para la toma de decisiones. Los modelos de los que me estoy hablando son un marco estructurado para abordar los procesos de cambio y de innovación. En tanto que la creatividad, que vamos a ver un poco más adelante, es un elemento esencial en la resolución de problemas. Cuando logramos esta combinación, como la vamos a ver un poco más adelante, podemos ir avanzando. ¿A qué me refiero con modelos? Bueno, pues son herramientas que guían a los líderes en la toma de decisiones estratégicas, particularmente las enfocadas a la innovación. Les voy a mencionar ahorita únicamente tres modelos que son los más comunes. El primero es el modelo racional. Es decir, es el que sigue tradicionalmente el método científico. Se basa en la recopilación de información, el análisis lógico y la evaluación de las alternativas y después
proporciona una estructura formal para la toma de decisiones complejas. Es decir, vamos desarrollando inductiva o deductivamente de acuerdo al enfoque de método que estemos desarrollando y a partir de ahí podemos tomar decisiones. Sin embargo, ¿qué desventajas tiene? Bueno, que a veces hay situaciones de incertidumbre. Regreso al ejemplo que poníamos al inicio. Nadie se imaginaba hace 3 años, 4, que iba a haber una pandemia que iba a cerrar el mundo. Era impensable. Con el avance de la tecnología, con el avance de la ciencia, con todo lo que teníamos, parecía imposible. Sin embargo, el escenario se presentó y no había, o más bien había muy pocos modelos preparados para este desarrollo. Es decir, el modelo racional se vio rebasado por una realidad que superó lo que tradicionalmente estábamos pensando. Hay otro modelo, este es el modelo incremental. Este se centra en ajustes graduales a las decisiones existentes, es decir, algunos le denominamos a este modelo de aproximaciones sucesivas, es decir, vamos a ir introduciendo la tecnología a la educación paulatinamente. Primero una materia, después dos, después tres, después cuatro y finalmente quizá después lleguemos a desarrollar absoluta y totalmente todas las materias en línea. Eso pudo haber sucedido, sin embargo no sucedió, pero el modelo existe. Y finalmente hay un modelo para la toma de decisiones que es un modelo democrático participativo. Es decir, nos enfrentamos hacia un escenario, como también lo van a ver ustedes más adelante, que se llaman escenarios VUCA, que se refiere, es un acrónimo de volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Es decir, son escenarios que permanecen durante muy poco tiempo, que además no sabemos cuál es el siguiente paso, que además están cambiando constantemente y que además poderlos definir resulta complejo porque son muy ambiguos, es decir, tienen bordes muy difusos que no nos permiten saber dónde empieza la necesidad de tecnología y dónde termina la necesidad o dónde termina la aspiración comercial de quien vende plataformas digitales para la educación. Cuando esto sucede, es importante que en un cuerpo colegiado o cerebro colectivo se tomen las decisiones. Este tipo de decisiones permite la participación de diferentes personas con diferentes perfiles y desde luego experiencias variadas de tiempo atrás que le van a permitir al líder tomar una mejor decisión con base en los objetivos institucionales, pero las opiniones variadas y diversas de todos. ¿Cuál sería la importancia entonces de participar y cómo desde la posición de liderazgo puedo tomar decisiones? Bueno, viene el último punto de nuestro programa que es la creatividad. ¿Cómo aplica la creatividad para la resolución de problemas? Bueno, pues en primer lugar, la creatividad permite a las organizaciones, en este caso a las organizaciones educativas, a través del liderazgo, abordar problemas en constante cambio, es decir, innovar como lo veíamos al inicio de esta sesión. ¿Por qué es importante la creatividad? Bueno, pues porque nos proporciona justamente esa capacidad de adaptarse a situaciones impredecibles que antes no pensábamos. Les decía, no echen en saco roto lo que les mencioné de las crisis, la crisis social, la crisis ambiental, la crisis informática y muy probablemente la crisis biológica. Les decía de la crisis ambiental parecida a la que estamos viviendo por el agua. Imagínense que un día nos despertamos también y resulta que los rayos ultravioletas están más fuertes que nunca y que salir a la calle representa un riesgo para la piel. Y que así como nos tuvimos que poner el cubrebocas, ahora tenemos que salir con lentes o aprender a vivir de noche. Y entonces el ritmo de la vida se va a tener que alterar. No lo descarten, eso yo creo que puede suceder. ¿Cómo podríamos enfrentarlo? ¿Les parece que la resolución o la idea del cubrebocas es una idea nueva? No, es una idea que innovó a partir de todo esto. Las mascarillas de acrílico, los concentradores de oxígeno, todas esas situaciones innovaron. Innovaron a partir de una situación que no se había presentado y que de manera volátil, incierta, cambiante y ambigua se presentó y alguien creativamente tuvo que desarrollarla. ¿Qué desventajas tienen estas soluciones que se generan a partir de la creatividad? Bueno, que esas ideas frescas e innovadoras a veces pueden ser también producto de la charlatanería, es decir, pensar fuera de la caja no significa no pensar o actuar de manera irracional. Sin embargo, bueno, pues creo que las soluciones tienen que darse y a veces esa serendipia, es decir, esa eureka, el hallazgo de una solución a algo que no se tenía previsto por algo que no se estaba buscando, se puede suceder y entonces ocurren los grandes avances de la ciencia. Otra parte de la importancia de la creatividad es que mejoran la eficiencia operativa. Cuando hay creatividad en un grupo,
este grupo es plural, como lo vimos con anterioridad, bueno, pues podemos desarrollar procesos más eficientes, más efectivos, podemos llegar más rápido a la resolución de los problemas. Entonces, eso resulta muy importante. Viene la parte interesante. ¿Cómo combino la innovación, el liderazgo, los modelos gerenciales y la creatividad? Bueno, justamente a través de un enfoque holístico. Es decir, hay un enfoque que nos permite ver todo esto y ahí está el talento del líder y ahí en eso radica justamente su actividad de esta semana. ¿Cómo puedo integrar todo eso? ¿Cómo puedo ser la persona que pueda abstraerse de ese punto plano para tomar un punto de vista superior y empezar a ver todo de manera integral? Bueno, con la rigurosidad de los modelos de toma de decisiones y la flexibilidad de la creatividad, justamente en eso vive el líder, entre la aplicación de lo que debe y la capacidad de implementar aquello que se imagina. Es decir, ahí justamente entre esos dos, entre el modelo y la creatividad, ahí existe el liderazgo. Y quien logre el equilibrio entre estos dos puntos, pues prácticamente tiene resuelto el tema. ¿Cómo transmito esto? ¿Cómo transmito la innovación? Bueno, si nosotros en el papel de liderazgo logramos fomentar una cultura que valore tanto la creatividad como la disciplina de los modelos, entonces podemos asegurar que tenemos una organización que va a sobrevivir a los escenarios que les he señalado. Entonces, tenemos que lograr desde el rol de liderazgo integrar la creatividad en los modelos gerenciales para poder mantener y sobrevivir en el largo plazo. Concluiría esta parte de nuestra sesión señalando que los modelos gerenciales ofrecen la estructura y el orden para la toma de decisiones, en tanto que la creatividad aporta la vitalidad y la adaptabilidad de la organización. Cuando entre estos dos puntos hay sinergia, no solo se fortalece la resolución de problemas, sino que además se impulsa el crecimiento y la sostenibilidad de cualquier organización en el largo plazo. La gestión y el liderazgo moderno requieren tanto la rigurosidad analítica de los modelos como esa chispa creativa, les decía, para navegar con éxito por los desafíos contemporáneos. Entonces, yo estaría cerrando este curso y desde luego esta sesión a partir de esto que les acabo de comentar. Me parece que hemos logrado a lo largo de nuestras 4 o 5 sesiones pues recorrer varios aspectos del liderazgo que han tenido que ver desde los modelos más tradicionales, desde las 21 leyes irrefutables del liderazgo, hasta lo que vimos en la sesión pasada del coaching como esta versión moderna del liderazgo que tan en boga está y que nos permite interactuar con quienes tienen a bien seguirnos o pertenecer a nuestros equipos y destaco que muchas y muchos de ustedes desarrollaron trabajos muy interesantes en su reseña crítica y que además me aportaron ideas que creo que son muy interesantes y muy valiosas. Yo espero que estas pláticas, aunque sean un poco apresuradas, el programa es muy extenso, hay tanto que hablar en materia de liderazgo, tanto que aprender, tantos libros que compartir, tantos documentos que analizar, que en realidad el tiempo resulta suficiente y creo que apenas un cuatrimestre sería suficiente para que pudiéramos analizar todo lo que significa. Sin embargo, bueno, pues tratando también de adaptarnos a la rigurosidad que tiene nuestro programa, pues creo que han ustedes cumplido pues de manera aceptable con lo que se les ha pedido. Y esta última sesión va a ser la mucho, mucho más fácil, la más sencilla quizá. Y les voy a pedir que en su tarea de esta semana, solo que tendrán que hacer, dedicándole quizá media hora, no creo que requiera mucho más, van ustedes a desarrollar un autodiagnóstico de liderazgo. Y creo que va a ser muy interesante porque ustedes van a poder identificar dónde están parados, qué es lo que tienen y a partir de eso ver cómo esto que hemos aprendido durante las semanas anteriores puede retratarlos ahora y espero que ese diagnóstico refleje con mucho la realidad que ustedes están viviendo. Alguien en su trabajo de esta semana me señalaba justamente que los libros parece que le retratan aspectos de la realidad, algunos en negativo, algunos en positivo, en fin. Yo creo que todos tendrán que ser en positivo, justamente quien esté viviendo en su espacio laboral algo que se oponga totalmente a lo que los teóricos del liderazgo y del desarrollo organizacional están presentando, justamente ya aprendió.
ya aprendió cómo no se hacen las cosas y cómo cuando le toque la responsabilidad tendrá que hacerlas justamente en la oposición a lo que hoy está viviendo. Yo por eso les agradezco el tiempo que le han dedicado a su materia, el empeño más allá de los vaivenes y de las altas y bajas en algunas evaluaciones que he tenido que aplicarles. No es la evaluación lo que importa, no es la calificación numérica lo que destaca de ustedes, sino la voluntad de aprendizaje que han tenido, la capacidad de adaptarse a, a esta nueva forma de aprender que a muchos la verdad es que nos costó bastante trabajo. Pero creo que ustedes ya están muy adaptados y de verdad me da mucho gusto haber podido participar con ustedes en este proceso de enriquecimiento de su acervo cultural, de su formación académica y ojalá las lecciones de liderazgo que les he pretendido compartir basándome en los documentos que a lo largo de mi formación profesional he podido analizar y practicar, pues también les sean a ustedes de tanta utilidad, aunque sin duda la mejor manera de ejercer el liderazgo y de perfeccionarlo pues es practicándolo y la vida los va a llevar sin duda a poder desarrollar nuevas teorías, nuevas actitudes y buscar de todos los estilos el que a ustedes les resulte más cómodo, más adecuado y más acorde a la realidad que estén viviendo. Yo les aprecio siempre el tiempo, les agradezco su dedicación y su colaboración y espero, bueno, pues que a partir de ahora se vean ustedes en el espejo y reconozcan no a un estudiante, no a un egresado de la maestría, no un título colgado, sino una persona capaz de influir positivamente en las personas y de encontrar justamente el equilibrio entre lo que se puede y lo que se aspira. Y ahí, les digo, justamente en ese punto medio vive el liderazgo que cada una y cada uno de ustedes tienen. Que tengan excelente semana y estaré atento a evaluar sus trabajos, por favor. Les pediría que los subieran a la brevedad para que no tengamos problema hacia el cierre de la materia, que lo estaré haciendo en cuanto el último de ustedes suba su trabajo. Cierro la materia con la tranquilidad de que hemos cumplido con lo que nuestro programa nos establece. Les aprecio mucho su apoyo y que tengan una excelente semana.